Claudia. Edifícanos, por favor, Claudia de Muñoz. Bueno, pues me tocó no. La verdad escogí sin saber, la verdad, cómo oraba Ezequiel, ni lo que sabemos la mayoría de todos es que de Ezequiel es el valle de los huesos secos. La verdad, no era mucho más lo que yo sabía del profeta Ezequiel. Quise estudiar este profeta, pues por una palabra profética que el pastor me dio el 31 de diciembre del año pasado, pero la verdad no me imaginé que fuera tan fuerte este libro. Entonces le doy gracias a Dios por todo lo que me enseñó, por todo lo que puso en mi corazón este tiempo con este estudio, y hoy pido en el nombre de Jesús que lo mismo que el Señor me enseñó y aún más pueda quedar grabado en sus corazones. El profeta Ezequiel, su nombre en hebreo significa Dios fortalece, o fortalecido por Dios, o Dios es mi fortaleza, o fuerza de Dios. La verdad, este significado de este nombre sí es el preciso, porque Ezequiel necesitaba ser fortalecido por Dios para poder cumplir su llamado. El profeta Ezequiel, según la Biblia, ejerció su ministerio en el 593 al 570 antes de Cristo. Él ejerció su ministerio durante el cautiverio judío que fue en Babilonia. El libro de Ezequiel, a mi parecer, es un libro un poco duro, por no decir muy duro, pues encontramos profecías bien fuertes. Su mensaje trata sobre la santidad de Dios, sobre el pecado del pueblo, la rebeldía del pueblo, la adoración a falsos dioses, la idolatría, los falsos profetas, pero también trata sobre la restauración del pueblo de Dios, sobre un templo nuevo. El propósito de este libro es proclamar el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. También trata sobre el juicio de Dios sobre las naciones que se burlaron, que fueron enemigas para el pueblo de Israel. Y también trata sobre proclamar la restauración del pueblo de Dios. Ezequiel era un joven sacerdote, hijo de sacerdotes. Sobrevivió a la peor catástrofe para mí de la historia en el antiguo Israel. Un acontecimiento que fue marcado realmente por un horror, por el horror de un holocausto. Ezequiel fue llevado cautivo por el ejército del rey Nabucodonosor a Babilonia junto con aproximadamente 10,000 judíos. Eran extranjeros en una tierra extraña bajo el dominio y el gobierno de un rey autoritario, de un rey realmente malvado. Debido a los pecados del pueblo, Dios permitió que la nación judía fuera destruida y también permitió que ellos fueran cautivos por este pueblo babilónico. Y es allí donde se abren los cielos, porque siempre que vemos todo oscuro, por más cautivos, por más que nuestra alma esté en un estado de cautividad, los cielos se abren para el pueblo de Dios. Y es allí donde se abren los cielos y Ezequiel comienza a tener visiones de Dios. Y la palabra de Dios es dirigida a Ezequiel dentro de un cautiverio, dentro de estar encerrados en un gobierno autoritario, en un gobierno que los tenía oprimidos. Y encontramos aproximadamente más de 50 veces en este libro la siguiente palabra, y dice: la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel como en ningún otro libro profético del Antiguo Testamento. Dios le habló muchísimo a este profeta. Dios permite que Babilonia borre la nación judía del mapa y le permitió que demoliera el majestuoso templo de Salomón en Jerusalén, al que muchos judíos consideraban el hogar terrenal de Dios, el único lugar donde tenían permiso de adorar a Dios. Dios les permite al pueblo enemigo que derriben y demuelan ese templo.
Entonces el profeta Ezequiel advirtió que llegaba el castigo de Dios por el pecado de la nación. Sus profetas advirtieron de la destrucción inminente de Jerusalén. Él no solo advirtió la destrucción que vendría contra Jerusalén, sino que condenó las prácticas idolátricas, condenó a los falsos profetas, condenó la rebeldía de un pueblo, pero también envisionó la restauración del pueblo de Israel. Al igual que los niños caprichosos que se niegan a obedecer a su padre, el pueblo de Israel en ese tiempo se negó a escuchar y obedecer a Dios. Sin embargo, como cualquier padre amoroso, Dios llamaba a su pueblo para que le obedeciera una y otra vez. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de muchos profetas, y entre ellos el profeta Ezequiel, antes de él Jeremías, bueno, Daniel, en fin. Envía al profeta Ezequiel a predicar mensajes de juicio y de restauración. Según cuando leemos este libro, Ezequiel, digamos, desarrolla su ministerio profético siendo cautivo, y más o menos tenía aproximadamente 30 años. A esta edad, en ese tiempo, los sacerdotes empezaban su ministerio. Entonces Ezequiel es comisionado por Dios para advertir a su pueblo que el juicio de Jerusalén todavía no se ha completado. O sea, ellos creyeron que ellos fueron cautivos por el rey Nabucodonosor y que pues ahí se había completado el juicio. No, el Señor envía a Ezequiel a decirles, aquí el juicio no se ha completado. Esto sigue si ustedes no se arrepienten. Pero el mensaje es mal recibido por todos los que están en el cautiverio. Ellos piensan que el profeta Ezequiel debería darles palabras de consuelo, palabras de esperanza, no palabras de juicio. Finalmente, o sea, el Señor utiliza una y otra vez a Ezequiel, dando palabra de juicio, palabra advertencia, amenazas contra el pueblo. Y ellos nunca le creyeron. Las terribles predicciones de Ezequiel se convierten en realidad cuando realmente Jerusalén es destruida. De allí en adelante, el pueblo como que aprende a escuchar cuidadosamente el mensaje que Dios habla a través del profeta Ezequiel. Una vez se cumplen las predicciones de destrucción, el mensaje de Ezequiel se convierte en un mensaje de consuelo y esperanza. O sea, ya lo peor había pasado y era hora de comenzar lo nuevo. A diferencia de otros profetas, la verdad yo nunca había leído realmente todo el libro. Ezequiel tuvo importantes revelaciones en formas de visiones simbólicas que según la creencia hebrea le fueron transmitidas por Dios. Eran de Dios estas visiones. Ezequiel provee descripciones tan detalladas de sus visiones. Su primera visión, o sea, creo que este libro, si se uniera con el libro de Apocalipsis, o sea, este libro es muy apocalíptico y habla muchas cosas que el libro de Apocalipsis habla. Su primera visión, él percibe el tetramorfos, es decir, los 4 seres vivientes que tiraban de un carro celestial. Son los mismos 4 seres vivientes que nosotros encontramos en Apocalipsis. No me voy a detener en lo que significa ni nada de eso porque no terminaría hoy. El libro de Ezequiel comprende de un prólogo, ¿sí? Que necesito explicarles esto para poder entender la forma como Ezequiel oró. Entonces, tiene un prólogo que es del capítulo 1 al capítulo 3, que se trata del llamado como profeta y del llamado como una atalaya. Luego se divide en 3 partes. Del capítulo 4 al capítulo 24, comprende las profecías acerca de la ruina y la destrucción de Jerusalén. O sea, del 4 al, son 20 capítulos, Dios amenazando a su pueblo. 20 capítulos. La segunda parte es del 25 al 32, que es las profecías acerca del castigo de los pueblos enemigos del pueblo de Israel.
Y la tercera, que del 33 al 48, habla de la restauración del pueblo de Israel. Las profecías de Ezequiel se caracterizan porque tienen una riqueza de alegorías, de imágenes y de acciones simbólicas, para mí actos proféticos. Algunos comentaristas bíblicos encontré que las llamaban a todas estas profecías como el mar de la palabra divina. Otros comentaristas bíblicos decían que era el laberinto de los secretos de Dios, porque créanme, es toda una novela, todas las visiones, todo lo, y como casi locas. O sea, la verdad, admiro a este profeta por la obediencia total y absoluta de Dios, que él tenía hacia Dios. Les voy a hablar un poco de cómo fue su llamado y voy a leer Ezequiel 2, del 1 al 9. Es que es muy emocionante el llamado como profeta que Dios le hace a este hombre. El Señor le dice: levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, yo te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. O sea, yo primero digo, Dios mío, ¿qué tal el llamado? Uno espera que el día que le hagan a uno el llamado de profeta o de lo que sea, pues sea bonito, pero imagínense, un pueblo terco, duro de corazón, un pueblo que ha desobedecido a Dios desde esa generación y sus generaciones anteriores. Y le dice: ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desamines por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes, hijo de hombre. Presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me dio una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Eso era lo que él tenía que ir a hablarle al pueblo. Cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Sigo. La voz me dijo: hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Creo que eso lo percibimos cuando el Señor nos da una palabra profética. Nos pone, o yo por lo menos me pongo tan contenta cuando Dios me da una palabra para alguien o me da una palabra para mí. Es tan dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No, te envío a gente que habla un idioma extraño y no te envío a una gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellos te escucharían, pero los israelitas no te escucharán a ti, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó: hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón.
escúchalas atentamente para tu propio bien. Después, ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor, soberano, hazlo, te escuchen o no. Ese fue el llamado como Dios llamó a Ezequiel profeta. Me parece tremendo que él debe aplicar las palabras de Dios primero en su propia vida antes de predicárselas al pueblo. Él tenía que creer primero lo que iba a ir a decirle al pueblo. El mensaje de Dios debía penetrar en lo profundo de su corazón y mostrarse en sus acciones antes de que él pudiera ayudar eficazmente a que el pueblo comprendiera y aplicara la palabra. Ezequiel fue el primer profeta a su propia gente en tierra cautiva, en tierra extranjera. El profetizó arrepentimiento, como lo dije antes, juicio, anunciando la próxima destrucción de Jerusalén por los pecados de apostasía, idolatría, alianzas extranjeras. Él denunció a los falsos profetas, a las falsas profetisas, que daban al pueblo como un sentido de seguridad y negaban que el juicio divino era para allá. No, ellos decían que no, que eso no era para este tiempo. O sea, los falsos profetas engañaban al pueblo. Me parece tremendo que después de recibir este llamado como profeta, dice que 7 días después que Ezequiel recibe el llamado de Dios como profeta, él queda, o sea, él recibió el llamado y él quedó, después de ver el rollo, ver que estaba escrito por ambos lados, con juicio, con amenazas de parte de Dios para el pueblo, con palabras de destrucción, con cantos fúnebres. Dice que él quedó atónito, amargado y confundido. Dice la palabra, yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu. Entonces, él se sentó 7 días en medio de todo el pueblo atónito. O sea, yo creo que después de ver todo lo que Dios iba a hacer contra su pueblo y que él tenía que ir a anunciarles, yo creo que él quedó primero amargado de ver que iba a haber tanta mortandad, que iba a haber tanta enfermedad, tanta hambruna. Sí, él quedó triste, amargado, confundido. Él comenzó a experimentar amargura y confusión debido al enojo de Dios contra el pueblo. El profeta Ezequiel había visto, porque había visto el rollo, había probado y había oído lo que Dios haría con el pueblo y sentía angustia, amargura, confusión. Pero su angustia era porque veía la actitud desinteresada o la incredulidad del pueblo y que sabían que Dios ya se lo había dicho, no te van a escuchar. Pero también creo que la amargura era por el contenido fúnebre de este mensaje que él tenía que ir a dar. Entonces dice la palabra que él se sentó en silencio en medio del pueblo durante 7 días. Y es tremendo porque estudiando este libro y todos sus rituales, sus cosas, los 7 días ellos lo usaban como un periodo de luto que se acostumbraba a tener por los muertos. Ezequiel estaba haciendo duelo por todos aquellos que espiritualmente estaban muertos y que no lo iban a oír, y por todos los que iban a morir a causa de la rebeldía contra Dios. Después de estos 7 días de amargura, de estar confundido, atónito, el Señor le dice, ven, hijo de hombre, que te voy a volver a hablar, te doy otra palabra. Y le dice así, hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. O sea, no solo lo llama a ser profeta, se queda 7 días mudo y le hace otro llamado de centinela y atalaya para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero si tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte.
Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados. Pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. En su llamado como centinela, Ezequiel carga con la responsabilidad del pueblo entero, porque ese es el llamado de atalaya. Es una responsabilidad, es una carga del pueblo, es una carga de llevar el pueblo. Dios le llama como centinela para dar la voz de alarma ante el peligro. Cuando Ezequiel recibe su llamamiento, según sus palabras en el texto bíblico, dice que una mano se extiende hacia él y le otorga un libro enrollado con el mensaje que debe transmitir y predicar a su pueblo. Créanme que no era un mensaje fácil de transmitir. Dice que estaba escrito por ambos lados, como decía antes, con cantos fúnebres, lamentos. La tarea de un centinela era permanecer en guardia en la muralla de la ciudad y advertirle al pueblo que de cualquier peligro inminente. Los sacerdotes y los profetas del Señor eran normalmente llamados a ser atalayas. El profeta Ezequiel fue especialmente distinguido con este título. A él le llaman el atalaya del Antiguo Testamento, el atalaya profeta. Hay 3 tareas que tiene que cumplir un atalaya: esperar y velar por lo que Dios mandará y advertirá. La segunda es velar y vigilar al pueblo. Y la tercera es advertir y amonestar al pueblo en el nombre de Dios. Eso era lo que tenía, esa era la responsabilidad que tenía Ezequiel con el pueblo. No solo como profeta de ir a anunciar lo que Dios quería hablarle al pueblo, sino él tenía que esperar y velar qué era lo que Dios quería hablarle al pueblo. Tenía que estar vigilando al pueblo para luego amonestarlo de parte de Dios. El profeta Ezequiel desempeñaría el papel de centinela o atalaya espiritual. Él tenía que desempeñar este papel y advertirle al pueblo que venía un juicio de parte de Dios. Aunque ya Dios le había dicho a Ezequiel que el pueblo no le iba a hacer caso, porque eran rebeldes, tercos y duros de corazón y se habían hecho apóstatas. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué molestarse en proclamarles ese mensaje si no lo iban a escuchar? Pero enseguidita dice ahí, Dios quería que su pueblo supiera que habían sido advertidos y que había profeta en medio de ellos. La tarea del profeta Ezequiel era obedecer a Dios, no más. Si lo escuchaban, si no lo escuchaban, no. Él tenía que obedecer a Dios. Creo que usted y yo somos responsables de hablarles a los demás acerca del juicio de Dios y de su mensaje de salvación, pero no somos responsables por la manera en que las personas respondan cuando usted y yo hablamos. Sin embargo, si usted y yo nos rehusamos a decirles a los demás lo que sabemos y lo que conocemos de nuestro Señor, yo creo que Dios nos va a juzgar. Si el pecador es advertido, como dice la palabra, y se arrepiente apartándose del pecado, su vida será salva. Ahora, si el pecador es amonestado, es advertido y no se convierte de su mal camino, pues la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Morirá por su maldad. Pero el profeta o el atalaya o el que le advierta será libre de responsabilidad. Que usted y yo seamos libres de toda responsabilidad. Ezequiel ha mostrado a todos los cristianos que debemos ser obedientes al llamado. Dios le dijo a Ezequiel que gimiera con un corazón quebrantado y amargado, porque venía el juicio venidero. Y a través de este impresionante libro de Ezequiel, hoy nos está diciendo lo mismo: el juicio viene y se cumplirá, dice el Señor. Nosotros también podemos advertir a otros y compartir con ellos las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. El enfoque que yo debo darle, o el enfoque que me pidió el pastor que yo le diera este mensaje, era la oración. ¿Cómo oraba Ezequiel? Para poderlos llevar a saber cómo oraba Ezequiel,
debo hacer como un recuento, un resumen de lo que a él le tocó vivir. Después de que Dios le hace su llamado como profeta y atalaya del pueblo de Israel, el profeta Ezequiel utiliza palabras y unos medios para transmitir el mensaje. O sea, él hacía, como decir, teatro callejero. Él hacía actos simbólicos. Ezequiel representaba las profecías para que el pueblo no se le olvidara nunca. A él le tocaba salir al marco de la plaza y hacer, como se llama ahorita, teatro callejero. Él hablaba como enigmas, él hablaba los decretos y la palabra que Dios le daba, las hablaba en forma de parábolas. Su comportamiento era bien extraño, pero en realidad ese comportamiento extraño, todas las cosas extrañas que él hizo delante del pueblo, eran obra de Dios. Dios lo mandaba a hacer tal cual al pie de la letra. Todos esos comportamientos extraños que yo les voy a contar rápidamente aquí. Hay diversos, pero saqué como los más extraños que me parecieron a mí. A Ezequiel le tocó dormir sobre su costado izquierdo durante 390 días. Ahí no podíamos, siempre por ese lado. Y esto era porque el Señor le decía, cargarás con los pecados de Israel todos los días. Y cada día representa un año de pecado. Y luego vas a profetizar la destrucción de la ciudad. Entonces él durmió todos los 390 días por ese lado. Cada acción que él hizo, como cada acto profético, cada simbolismo que él hizo, tenía un propósito de parte de Dios. El que me parece tremendo, bueno, uno de los que me parecen tremendo es este. Lo mandó cocinar ahí en el marco de la plaza, alimento a la vista de todo el pueblo. Pero tenía que encender el fuego con excremento humano seco. O sea, en vez de carbón o en vez de leña, tenía que usar excremento de humano seco. Esta es la única vez que Ezequiel le dice al Señor que por favor no, le dijo, desde que yo nací, mi cuerpo no ha sido contaminado con ningún animal deforme, con nada inmundo. ¿Cómo me mandas a hacer esto para que yo me contamine? Entonces el Señor le responde, bueno, está bien, no lo hagas con excremento de humano seco, sino con estiércol de vaca. Y esto tenía un significado. El Señor les dijo, y le dirás al pueblo de Israel que ellos comerán el pan contaminado en las naciones gentiles. Y también significaba que iba a haber hambruna, que la gente no iba a encontrar con qué más encender los fogones, porque iba a haber un desierto y una hambruna que iban a tener que utilizar excremento para prender ollas. O sea, es tremendo todo lo que le manda a hacer el Señor. Otro día le dice que tiene que ir a afeitarse la cabeza y la barba y esparcir el cabello sobre un mapa de Jerusalén. Y esto era para mostrar cómo Dios iba a esparcir a su pueblo. Y todo esto era causa de sus ídolos detestables. Dios les castigaría como nunca había castigado a nadie. Habían contaminado ellos el templo con imágenes repugnantes. Habían contaminado el templo con sus pecados detestables, dice la palabra. Entonces dice que le mandó cortar el cabello y la barba y le mandó a hacer como tres moñitos, ¿no? Tres manojos. Y entonces en 3 partes del mapa se los mandó poner. Dice que una tercera parte del pueblo moriría de hambre y de enfermedad. Otra tercera parte sería masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. Y la otra tercera parte sería dispersa a los 4 vientos y la espada de Dios los perseguiría. Ese era el significado de cortarse el pelo y la barba. Luego de esto, el profeta Ezequiel tenía que profetizar contra los montes de Israel. Dice la palabra, esto dice el Señor soberano a los montes y a las colinas. Estoy por provocar guerra contra ustedes y aplastaré sus santuarios paganos. Todos sus altares serán demolidos y sus lugares de culto
quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Sus ídolos quedarán aplastados y todos los objetos religiosos que hayan hecho. El lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que solo yo soy el Señor. Creo que este lugar es el que después en Ezequiel 36, 37 es el valle de sombra de muerte. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Leyendo este libro pude entender lo que realmente significa la idolatría para Dios, la infidelidad de nuestro corazón, de nuestros ojos. Es increíble cómo Dios se refiere al pueblo o a su esposa infiel. Es increíble, ojalá ustedes pudieran leerlo. Es hermoso. Primero como diciéndole de dónde te saqué. Te puse vestiduras finas y limpias. Te adorné con joyas de oro y plata. Te puse sandalias de cuero. Te lavé, te limpié. Y tú ahora te prostituyes utilizando el oro y la plata que yo te di para adornarte, para hacer ídolos. O sea, es muy lindo ver cómo él veía a su esposa, a su novia, cómo la atavía, cómo la transforma. Pero después es tan tremendo ver cómo le dice que parece una prostituta, porque se fue tras dioses ajenos. Después de todo esto, Dios le permite a Ezequiel tener otra visión, pero esta vez se trata del templo. Y Dios le permite ver lo que pasa dentro del templo, a la entrada de la puerta que está cerca, que está cerca del altar. El pueblo de Israel había puesto una estatua, dice la palabra que muy grande, una estatua inmensa del rey, perdón, del dios Tamuz, que es el dios de la fertilidad. Esta imagen de este ídolo, dice la palabra, que había provocado los celos de Dios. También le permitió ver que dentro del templo habían paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y de criaturas detestables. También Ezequiel vio diversos ídolos a los que se les rendía culto. Y lo tremendo es que allí habían de pie 70 líderes de Israel. Todos ellos tenían en su mano un recipiente para quemar incienso a esos ídolos. También vio que habían mujeres sentadas sollozándole y llorándole al dios Tamuz. Pero también encontró 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados rindiéndole culto al sol. Los ancianos del pueblo de Israel, tanto por dentro y fuera del templo, estaban adorando a otros dioses. Entonces le dice el Señor a Ezequiel: ¿ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Y lo más tremendo de esta visión termina Ezequiel viendo que la gloria de Dios abandona el templo. Y después es cuando Dios permite que este templo sea derribado. Los líderes del pueblo de Israel, los líderes que servían dentro del templo, habían levantado ídolos en su corazón. Y no solo en su corazón, ahí en el templo. Se habían entregado a cosas que los hacían caer en pecado. Habían roto el pacto con Dios. Habían imitado las costumbres de las naciones que los rodeaban. Los pecados del pueblo de Israel y de Judá eran muy grandes, muy grandes delante de Dios. La tierra estaba llena de homicidios, de violencia, de injusticia, de idolatría. Se habían negado, pero negado a obedecer los decretos y las ordenanzas del Señor. Entonces es cuando viene el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel.
Y es tremendo leer esto porque dice que comienza la masacre de los idólatras. El Señor designó, dice la palabra, 6 hombres para castigar la ciudad. Estos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie al altar de bronce. Había uno de ellos que venía vestido de blanco y lino fino, y era como el escribiente. Y Dios le da la orden a este hombre que recorriera todas las calles de Jerusalén y que pusiera una marca en la frente a todos los que estaban llorando y suspirando por los pecados detestables que se estaban cometiendo en esta ciudad. O sea, que pusiera una marca en la frente a todos los que tenían un arrepentimiento genuino. Y la orden fue, maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños, a todos. Y comenzaron, comenzaron matando a los 60 líderes que estaban dentro del templo en su mano con incienso, adorando otro Dios. Es allí donde encontramos en las escrituras que el profeta Ezequiel, mientras comienza esta matanza de gente, él cae rostro en tierra y clama. Después de esto, viene el juicio contra los falsos profetas y las falsas profetisas. El Señor les reclamaba que no habían derecho, o sea, que no habían hecho nada por ello reparar el muro o guardar el muro que rodeaba a la nación y mantenerse firmes y mantener ellos firmes y mantener al pueblo firme en la batalla. En cambio, habían mentido y habían engañado al pueblo con predicciones y falsas visiones. Le decían al pueblo que las profecías de Dios pasaba el tiempo y no se cumplían, pasaba el tiempo y no pasaba nada, que no eran para este tiempo, que eran para un futuro lejano. Y el Señor les dice, ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Se acabó la demora. Ya mismo cumpliré mis amenazas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas. Tacharé sus nombres de los registros de Israel y serán expulsados del pueblo de Israel. O sea, que les estoy contando todo esto para que puedan entender por qué Ezequiel oraba de la manera como les voy a comentar que oraba. Luego pasa un acontecimiento que para mi parecer es el más fuerte que le tocó vivir al profeta Ezequiel. Nuevamente Dios le da palabra al profeta Ezequiel y le dice, pongan cuidado, por favor. Hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido, el deleite de tus ojos. Sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte, no llores, que no corran tus lágrimas, gime en silencio, pero sin que haya lamentos junto a su tumba. Hoy yo les quisiera preguntar, ¿cuál es el deleite de sus ojos? ¿Cuál es su tesoro más querido? Y que el Señor le diga de un solo golpe, la voy a matar. Y él se estaba refiriendo a la esposa de Ezequiel. Y también era para que era un símbolo para que le anunciara al pueblo un juicio. ¿Cuál es su deleite de sus ojos? Pastor, ¿cuál es el deleite de sus ojos? ¿Cuál es su tesoro más querido? Pues humanamente mi esposa. Tremendo, o sea, yo leí esto y dije, no, ¿cómo así? ¿Ahora le va a quitar la esposa? Y o sea, él no le dijo nada a Dios. Dice que él salió a anunciar el mensaje. Él anunció el mensaje al pueblo y por la mañana y por la tarde su esposa murió.
Mis hermanos, esta vez no se trataba de una representación ante los desterrados, sino la vida misma de la esposa de Ezequiel. La esposa de Ezequiel aparece como espectáculo ante ellos. Se convierte en una parábola en acción. Esto era para enseñarle al pueblo de Israel que Dios les quitaría todo lo que fuera el deleite de su corazón, todo lo que fuera su fortaleza, su alegría, su orgullo, su gloria. Dios les iba a quitar todo esto. Y en eso estaban hijos, esposa, idolatría, sus bienes, todo lo que fuera el deleite. Porque para muchos el deleite de sus ojos no es su esposa. Y el Señor lo sabía. Me asombra enormemente la obediencia del profeta Ezequiel hacia Dios. Ustedes sabían que con la destrucción del templo y la destrucción pues de los rituales del pueblo de Dios hacía allí para adorar a Dios. O sea, ¿dónde adoraban a Dios? Y era el sitio donde se les permitía adorar a Dios. Cuando usted es derrumbado este templo, Ezequiel aprendió a depender en Dios solamente. Él no necesitó un templo para tener intimidad y depender de Dios. Aprendió a encontrar la presencia, y no solo la presencia. Ustedes no se imaginan leyendo este libro cuántas veces vio la gloria de Dios, Ezequiel, y pudo adorarle fuera del templo. Creo que esto era lo que lo fortalecía para poder seguir obedeciéndolo. No olvidemos que su nombre significa el fortalecido por Dios. Todo este juicio, toda esta enfermedad, toda esta mortandad, toda esta hambruna, todo este destierro sucedería porque los israelitas se rebelaron contra Dios y se negaban a obedecerlo, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida, les hubiera salvado su vida. Ellos siguieron prostituyéndose, adorando imágenes de ídolos que eran repugnantes delante de Dios. Entonces es cuando el profeta Ezequiel recibe una palabra de parte de Dios que dice: hijo de hombre, gime delante del pueblo, gime ante ellos con amarga angustia y el corazón destrozado. Hijo de hombre, grita y lamentate, golpéate los muslos con angustia, porque esa espada masacrará a mi pueblo y a sus líderes y todos morirán. Perdón. La manera como oraba el profeta Ezequiel era rostro en tierra, clamando, gritando, gimiendo y lamentándose con amarga angustia y con un corazón destrozado y quebrantado. ¿Qué significa clamar? Es un grito fuerte, es un grito amargo, es un grito desesperado, expresando angustia y necesidad. Es un grito de auxilio, es un grito de horror. ¿Ustedes se imaginan cuando él vio todo lo que iba a pasar a su pueblo? ¿Qué es gemir? Es lamentarse. En este caso, por el pecado y la desobediencia del pueblo y sus consecuencias. Creo que la forma como Ezequiel oraba era con un clamor amargo y un lamento lleno de angustia y con un corazón quebrantado. Creo, mis hermanos, que esto es un nivel muy diferente de oración. Creo de parte de Dios que es un llamado a orar de la misma forma en este tiempo. Ese clamor y ese gemir que se somete a la voluntad de Dios. Si usted y yo miramos, los tiempos son muy parecidos. La nación es idólatra, está prostituida con tantos ídolos, se niegan a obedecer a Dios, la perversidad y la soberbia de la gente ha crecido, porque eso es una de las cosas de los hombres de los últimos tiempos. Se han levantado falsas doctrinas y falsos profetas que mantienen al pueblo de Dios engañado, como la doctrina de la prosperidad, que nunca habla de perdón, que nunca habla de arrepentimiento, que nunca habla de maldad, solamente de pacte y pague y pídale a Dios. Pero mis hermanos, ya viene el fin. Pronto Dios nos llamará a rendir cuentas. A muchos les espera una condenación final, la destrucción. Les espera el día de la dificultad, donde se oirán gritos, se oirán lamentos,
se oirá angustia, calamidad, terror, como le tocó vivir a Ezequiel. Así como Dios le pide al profeta Ezequiel que gima y clame porque el juicio está por llegar, porque ya está en camino, así le tocó ir a decir, el juicio está por venir, ya está en camino. Hay una espada afilada y pulida para una gran... Eso le tocó ir a decir a Ezequiel al pueblo y no le creían. Creo que Dios nos dice hoy lo mismo. Giman y clamen porque el juicio está por llegar, ya está en camino. ¿Qué debe suceder en nuestra vida para que estemos entendidos en los tiempos? ¿Qué debe Dios quitarnos? Nuestro gran tesoro, nuestro tesoro más preciado, el deleite de nuestros ojos, para que nosotros caigamos rostro en tierra y oremos y clamemos y gimamos por una generación que está perdida, por una generación que está desviada de Dios, que le ha dado la espalda a Dios, por una generación idólatra, indiferente. ¿Qué Dios tiene que hacer para que nosotros clamemos, para que caigamos rostro en tierra y gimamos? La palabra de Dios dice que el profeta Ezequiel se sentía desalentado, miedoso, amenazado, amargado, confundido, atónito por todo lo que estaba pasando y por todo lo que él sabía que iba a pasar, por todo lo que él sabía que le iba a suceder al pueblo de Israel. ¿Será, mis hermanos, que usted y yo sentimos alguito de esto con tanta violencia que vemos, con tanto derramamiento de sangre, con tantas muertes, tanto abuso a los niños y a las mujeres, tanta injusticia, tanto dolor, tantos jóvenes en rebeldía, en sectas satánicas, en drogas, en homosexualismo, tanta inmundicia? ¿Será que usted y yo sentimos algo de lo que sentía el profeta Ezequiel? ¿O ya nos acostumbramos a esto? La palabra de Dios dice que la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Esto con lo del arca de Noé. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. La condena fue para todos, mis hermanos. Ni el rico ni el pobre escaparon. Ni el más instruido, ni el más analfabeta, ni el más admirado, ni el más aborrecido, ni el más religioso, ni el más impío, ni el viejo, ni el joven. Todos se hundieron en una ruina común, porque fuera de Cristo solo nos espera una destrucción final. Es algo seguro para el hombre, para la mujer que son nacidos en el mundo. No importa su rango, no importa sus posesiones, no importa su carácter. Nada va a ser suficiente para salvar un alma que no ha creído, que no está en el Señor Jesucristo. Así como en el tiempo del profeta Ezequiel, que era un pueblo terco y duro de corazón, eran apóstatas. Así nos encontramos usted y yo en este tiempo. Los hombres y las mujeres de este tiempo son negligentes con su propia alma, hasta que la misericordia de Dios los hace entrar en razón. Solo nos queda a usted y a mí clamar y gemir como lo hizo él, con un corazón quebrantado. Igual que el profeta Ezequiel, vivimos en tiempos de rebeldía, de mortandad, de violencia, de engaño, de mentira, de idolatría. Es el tiempo, mis hermanos, de buscar la gloria de Dios. No se imaginan cuántas veces el profeta Ezequiel pudo ver la gloria de Dios. Yo solo decía, solo un hombre así pudo Dios usar con un espíritu de resurrección para que le hablara a un poco de huesos secos. Usted y yo debemos buscar la gloria de Dios, caer rostro en tierra, gimiendo, clamando misericordia por una nación y por un mundo perdido que le ha dado la espalda a Dios. Necesitamos la revelación de Dios para orar y mantenernos alineados en el Señor. Debemos postrarnos rostro en tierra, mis hermanos, delante de Dios hoy. Debemos humillarnos en todo lo que leí de Ezequiel, que oró, no, que el oro no dice, siempre que el oro cayó rostro en tierra.
siempre cayó rostro en tierra. No hay motivos para que usted y yo caigamos rostro en tierra. Creo que hay muchos. Nos estamos acostumbrando a ver mortandad. Nos estamos acostumbrando a verla, que la gente le da la espalda a Dios. Nos estamos acostumbrando a la indiferencia. Pero usted y yo necesitamos a veces clamar a Dios. Señor, muéstranos. Muéstranos más allá de nuestros ojos, como le mostraste al profeta Ezequiel, para caer rostro en tierra y humillarnos y clamar por nuestras familias, por nuestros hijos, por todo aquel que no conoce del Señor. Padre de la gloria, Señor y Dios, en esta hora, Señor, anunciamos, Señor, tu pueblo hoy anunciamos un mensaje profético, Padre mío. Así como tú le ordenaste, Señor, al profeta Ezequiel anunciarle a los cuatro vientos, Padre mío. Señor y Dios, hoy clamamos esa unción del profeta Ezequiel esté sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, esa unción de resurrección, Padre mío. Padre mío, hoy declaramos y decretamos, Señor, Padre mío, que el que no te conoce, te conocerá, que serán trasladados, Padre mío, por el poder de tu espíritu. Padre mío, la creación tuya, hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, serán trasladados de las tinieblas a la luz admirable, Padre mío. Hoy declaramos que revivirán, Padre de la gloria, revivirán, caen los velos mágicos. Padre mío, caen, se disipan las tinieblas, Señor, que están sobre las personas, Padre mío, porque no pueden verte, porque no pueden oírte, Padre mío. Señor y Dios, perdona, Señor, perdona a los tercos, los duros de corazón, los apóstatas de este tiempo, Padre mío. Así como tú restauraste el pueblo de Israel en ese tiempo, hoy clamamos que venga una restauración, Señor y Dios, sobre tu pueblo, Señor. Rompe con las cadenas de esclavitud, rompe, Padre mío, con el entenebrecimiento, la sordera espiritual, la ceguera espiritual. Padre mío, hoy declaramos que se levantan, Señor y Dios, que tu pueblo se levanta, Padre mío, así como se levantó en ese tiempo un gran ejército, hoy tu pueblo se levanta, Padre mío, y clamamos que tú los unjas con la unción de Ezequiel, con una unción de resurrección, Padre mío, para que se abran los ojos de los ciegos, Padre mío, para que sean sanos los que están enfermos, Padre mío, para que se caiga todo corazón de piedra, Señor y Dios, y darle paso al corazón de carne y podamos ser obedientes a tu palabra, Santo. Padre mío, Señor y Dios, y en tu pueblo, Padre mío, muchos se sienten que sus huesos son viejos, que sus huesos son secos y han perdido toda esperanza, han perdido fuerza, han perdido ánimo, Padre mío. Hoy te clamo como tú, Señor, dijiste, Padre mío, a Ezequiel, que abriría las tumbas del destierro, abre las tumbas del desánimo, Padre mío, de la muerte espiritual, de la enfermedad, Padre de la gloria, y levanta tu pueblo, Padre mío, y sabremos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, Padre mío, que caigan tus cuerdas de amor sobre nuestros hijos, que caigan las cuerdas de amor, Padre tuyo, Padre mío, sobre todos aquellos que no te conocen, que caigan las cuerdas de amor sobre tu pueblo, Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que podamos fluir, Señor, en un río de sanidad espiritual, en un río de sanidad física, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ístanos, Señor, a llegar a este nivel de oración como tú, Señor, le dijiste a Ezequiel que debía orar en ese tiempo, Padre mío. Nos has estado hablando, Señor, nos has estado poniendo demandas de cómo orar, Padre mío. Ayúdanos a llegar a este nivel de oración, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.